Hoy estamos con una persona emblemática del periodismo deportivo, con una persona que por vocación heredó una linda historia familiar. Tenemos con nosotros al señor Pedro García. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rocío? Un gusto estar en compañía tuya. Muchísimo gusto para nosotros tenerte aquí, que es también tu casa. Empezaste algunas historias aquí también en el Canal 9, ¿verdad? Sí, claro, no debemos olvidar el canal pionero, el que marcó con su aparición la historia de la televisión paraguaya. ¿Cómo nació esta pasión? ¿Es una herencia familiar, don Pedro? Sí, es una herencia familiar porque mi padre nunca me dijo tenés que ser periodista, pero con el ejemplo de vida que me brindaba, a gritos me marcaba la ruta. Ujú. ¿Puedes contarnos un poquito quién fue don Pedro García? Bueno, mi papá, para mi felicidad, yo tuve muchos maestros. Me considero un bendecido de haber tenido maestros como, empezando en casa, mi padre, tanto para la vida como para la profesión, y siguiendo en el trabajo como Néstor Romero Valdovinos, Fernando Casenave, José Antonio Bianchi, Carlos Alberto Gómez, Gustavo Con, bajo cuya dirección tuve que trabajar en distintas épocas de mi vida y me marcaron realmente porque han sido excepcionales comunicadores. Este año cumple 80 años Corporación Deportiva Fénix. 90, 90 años. sí. Se formó en el año 1935 cuando mi padre empezó a transitar por el periodismo deportivo. Ubicándonos en el contexto histórico, el Paraguay estaba saliendo de la guerra del Chaco. Eran los primeros meses después de firmarse la paz del 12 de junio y el 16 de noviembre apareció en Radio Prieto, una radio emblemática que tuvo también una gran participación en el aliento de nuestras tropas durante la guerra con Bolivia. Aparecía el primer programa deportivo netamente, porque hasta entonces la radio, que estaba todavía en sus comienzos, eran aisladas manifestaciones las que se apreciaban en la temática deportiva. Justamente tenemos un material que se preparó para uno de los aniversarios de Corporación Deportiva Fénix. Vamos mostrando y vos nos comentás más o menos las etapas que Sí, fueron pasando. Carlitos Gómez, un maestro, una gran persona, un relator incomparable, para mí el mejor de los relatores de todos los tiempos del periodismo paraguayo. Ahí en un reportaje con uno de los integrantes de una selección paraguaya, siendo él muy joven aún. Él empezó a los 16 años, un niño prodigio, se puede decir. Era relator deportivo el más grande de la época. Sin duda, sin duda. Sí, se formó al lado de otro gran maestro como fue Ovidio Javier Talavera, que marcó todo un estilo en la narrativa deportiva. Muchos le imitan, siguen sus pasos o no hay uno como él. Sí, pero como dijo Carlos de la Púa, refiriéndose a Arsenio Erico, cuando nació se rompió el molde. Entonces, por más que se quiera, no puede haber otro igual. Es único. Y cuando murió, ¿por qué tanta gente se conmocionó? Por el afecto que el público le tenía, le tributaba, y además porque ocurrió ese episodio tan triste en el momento cumbre de su carrera, cuando tenía el más alto índice de audiencia jamás registrado antes o después en la historia de la radiofonía paraguaya. Él hacía televisión acá, justamente también estuvo mucho tiempo en el Sistema Nacional de Televisión, al lado de otro gran periodista que fue su hermano, Juan Ángel, también lamentablemente ya fallecido, con quien tuve ocasión igualmente de compartir programaciones en televisión. Y Gustavo Con fue el que tomó la posta que dejó Juan Ángel, justamente. Fue un periodista polideportivo, que es lo que yo siempre destaco, que debe ser el comunicador. No hablar de un solo deporte, sino conocer y difundir todos.
Gustavo además manejaba muy bien el inglés y eso le permitía sobresalir, resaltar al tener la posibilidad, cuando todavía no estaba internet, de conocer a través de publicaciones internacionales muchas cosas que la gran mayoría o la casi totalidad de los comunicadores no manejábamos. Con él también aprendimos que los deportes amateurs también son importantes y son los que crean mayor emoción de repente, ¿verdad? Los mal llamados deportes menores dan las alegrías mayores, efectivamente. Sí. Así es. ¿Y tuviste alguna anécdota con él? Sí, con Gustavo trabajamos muchísimo tiempo, tanto en este canal como en otros medios, y cuando empezaban ya a aparecer las redes sociales, los primeros pasos de internet, transmisiones por cable, mucho trabajé con Gustavo y verdaderamente puedo decir que guardo el mejor de los recuerdos de él. Se fue muy joven. Qué cosa curiosa en el Paraguay, con grandes figuras de distinta índole, de distintos quehaceres. Un Manuel Ortiz Guerrero, un Maneco Galeano, fallecidos muy jóvenes cuando todavía pudieran tener mucho más por brindar. Carlos Alberto Gómez, Gustavo Con, pasó lo mismo. Y en los deportes, ¿vos tuviste algún trabajo especial con Gustavo Con también para los deportes menores? ¿No querés decirle deportes menores? ¿Cómo le llamas? Y deportes amateurs, pero que ya no son tampoco amateurs, que es lo que me decía siempre Gustavo, ya no son deportes amateurs. Los mal llamados, diría yo, deportes menores que dan las alegrías mayores. Trabajamos mucho en boxeo, en tenis, por sobre todas las cosas, en básquetbol. Hay un relato emblemático de Gustavo, que es el doble de Carlos Sanelato en el segundo final de un partido, en una final que le ganó San José a Olimpia. Fue el primer título que ganó San José en básquetbol. Espectacular, una descripción fantástica. Así como cualquier relato de Carlos Alberto Gómez lo es. ¿Y hay otra foto más? ¿Algún recuerdo que te traiga don Julio del Puerto? Muchos. Muchísimos años trabajamos juntos en radio, especialmente. Un gran maestro. Trabajó con Carlos Alberto Gómez formando una dupla excepcional. Pero él ya era destacado antes del advenimiento de la radio que revolucionó el ambiente radiofónico en nuestro país, que fue 1 de marzo, muy bien calificada por el genio de la producción, el querido amigo Beto Duarte, como la nueva era de la radio. Antes de eso, ya Julio del Puerto formó una gran dupla con Fernando Casenave. Después con Ovidio Javier Talavera. Tuvo a su lado los más grandes relatores. Finalmente a Julio González Cabello, otro destacadísimo relator deportivo y gran amigo también, con quien tuve el gusto igualmente de trabajar. Y Julio del Puerto fue un maestro. Indudablemente marcó la ruta de la crítica deportiva, del comentario deportivo. ¿Alguna enseñanza que te dio particularmente estas personas que ya nombraste? Yo sobre todo me recuerdo de mi primer maestro en el periodismo escrito, que fue Néstor Romero Valdovinos, un gran comunicador, un gran periodista, un gran escritor, un gran literato, una gran persona, que nos recomendaba, siempre le veíamos con algún libro entrando en la redacción, y nos recomendaba: lean. Pero maestro, ¿qué es lo que tenemos que leer? Todo, desde el almanaque Bristol hasta el Quijote. El almanaque Bristol era un librito anaranjado que no llegaba a tener 50 páginas, y era chiquitito, el tamaño de una mano tenía. Y todo lo que traía era el santoral
y las fases de la luna, nada más. Fue el inspirador de nombres raros que se aplicaron a los paraguayos, que condensó en su libro Sin Tocayos el amigo Dani Nasta, porque hasta hubo personas que se llamaban ayuno y abstinencia, según que fueran varón o mujer y nacieran en Semana Santa. Sí, antes se estilaba poner el nombre del santo Del de la santo. fecha. ¿Y de dónde se sacaban esos nombres? Del almanaque Bristol. El más elemental medio impreso que yo llegué a conocer, y seguramente no ha de haber otro más elemental, más pequeño, más carente de contenido que no sea específicamente lo que decía. Almanaque y santoral y fases de la luna, nada más. ¿Y tu nombre se debe a tu papá? ¿Vos tenés un hermano? ¿Sos hijo único? Soy hijo único, bueno, no único realmente, pero yo no conocía a mi hermana. Mi hermana nació antes que yo naciera. Ella nació en 1947, yo nací en 1948. Ella falleció a los 37 días de vida. Fue un golpe muy terrible para mis padres, que llevaban 12 años de casado y no podían tener descendencia. Llega mi hermanita en plena revolución del 47. Recuerdo que mi papá me contaba una anécdota, que cuando la llevaban a enterrar en la Recoleta, un guardia que había parado, se paraban a los vehículos, se revisaban a ver qué había adentro, porque eran tiempos de guerra civil. Quiso abrir el ataúd. Y mi padre reaccionó vehementemente y le dijo que si quería podía abrirlo, pero que primero tenía que pasar sobre su cadáver. No le permitió cometer semejante atropello. Tu padre era un hombre de carácter fuerte. Sí. Pero era muy pacífico, solo que cuando le resultaba algo injusto. Él estuvo el 23 de octubre con los alumnos del Colegio Nacional que se manifestaban en el Palacio en la masacre estudiantil. Recordaba que al lado suyo vio cómo el guardapolvo blanco de un compañero se teñía de rojo. Esa bala pudo haberle alcanzado a él, uno de los mártires de aquella manifestación de reclamo popular de la juventud paraguaya. ¿Y eso te contaba cuando eras pequeño? Sí, él solía referir esa anécdota, así como muchas otras que le tocó vivir, como cuando fue preso por hacer un comentario en contra de un popular club y un jefe militar quiso amordazarle, dándole una lección de una noche en investigaciones. Y me dijo que en esa fría noche, durmiendo en el piso, pasó la noche el sueño más grato de su vida, porque tenía la conciencia tranquila y sabía que por una injusticia él estaba allí. Eso se revirtió, era un estate quieto nada más, una suerte de acapete, un chaque. No sigas hablando así porque te puede pasar algo peor que esto. ¿Y él quería que vos seas periodista también? Nunca me dijo, tenés que ser periodista, de labios para afuera, pero creo que con su actitud me lo señalaba constantemente, me marcó el rumbo, sin duda. Y yo quería ser como él. Y mi madre no quería que sea periodista, al contrario, hizo todo lo hasta imposible para evitar que yo fuera periodista. Ah, que estudiaste Derecho 15 años, ¿verdad? Sí, estudié Derecho porque fue una transacción, un acuerdo con mi mamá. Mi mamá quería que sea médico y yo apenas le pude convencer que ni pasar delante de un sanatorio quiero, porque siento fobia al olor a anestesia o alcohol. Y trancé conseguir Derecho. Bueno, hice al terminar el colegio, un
curso o un test de orientación vocacional y me salió filosofía o derecho. Y al final opté por derecho, pero no me gustaba, yo no me iba a la facultad. O sea, salía de casa como para irme a la facultad y pasaba primero por el diario. Y preguntaba, ¿qué hay hoy para mí? Y sentía una felicidad enorme cuando el jefe me decía, ¿no podés ir a cubrir tal reunión de prensa? Sí, claro, me iba ahí, no me iba a la facultad. A veces inclusive cuando en el diario me decían no hay nada, me sentaba en la plaza a esperar que pase la hora. No me gustaba. ¿Y cuándo fue que entendió tu mamá que tu pasión era el periodismo? Cuando murió mi papá. Cuando hubo una manifestación multitudinaria de la población que venía en el Defensores del Chaco, en las dependencias administrativas, en el sector debajo de las graderías norte, donde está parte todavía de esa estructura hoy día, y hay ciertas dependencias porque la sede central está en Luque, de la APF. Allí se le veló y la gente se manifestaba, venía, lo recordaba, lloraba, presentaba los pésames. Y ahí se dio cuenta el afecto de mi papá, que mi papá se forjó, no como almacenero, que ella le reprochó que dejara de ser almacenero para abrazar exclusivamente la profesión de periodista, porque antes el periodismo era o hobby o algo no lucrativo, había que hacer otra cosa, porque no se podía vivir solamente del periodismo. Es más, cuando mi papá se quedó sin trabajo, porque se cerró Radio Teleco, se tuvo que ir a Clorinda, un establecimiento hotelero de un pariente, de un tío, para poder sobrevivir. Y tu libro también se llama algo así como una profesión divertida pero pobre. Bueno, sí, ese no es un título que se debe a mi inspiración, sino a la de un periodista argentino, que le preguntaron y a mí me gustó mucho la respuesta que dio. ¿Cómo puedes definir el periodismo deportivo? Y este señor salió y dijo, y la manera más divertida de ser pobre. Y entonces por eso yo un libro de anécdotas que publiqué en su momento, refiriendo vivencias del periodismo y de mi vida particular, lo rotulé de esa manera, pobre pero divertido. Ahora estoy preparando otro, pobre, coma, divertido, corregido y ampliado. Ay, una segunda parte. Espero sacar la segunda parte, sí, sí, sí. Qué bueno. Mi señora es la que más me impulsa a hacerlo. Ella es también escritora, ha producido un libro de poemas que rotuló Un trozo de papel porque sus motivos de inspiración los registraba siempre en cualquier papel que encontraba a mano. Yo tenía una gran profesora en el colegio de literatura, la recuerdo con mucho cariño, la profesora Sanabria de Romero, Nidia Sanabria de Romero, que de repente en plena clase, perdón, decía, y se sentaba y tomaba un papel y empezaba a escribir a toda velocidad. Y le preguntábamos, profesora, ¿qué hace? Escribo una inspiración que tuve ahora antes que se me escape. Buenísimo. Y eso hacía también mi señora hasta que publicó Un trozo de papel. ¿Y cómo llegó a tu vida esa poetisa? En un avión. En un avión. En un avión porque yo me iba para cubrir Copa Davis, tenis, en 1987, el 31 de julio. Viajaba a Venezuela y ella de vacaciones se iba a conocer a su primer sobrino, hijo de una hermana que residía en Panamá. Y en el vuelo entre Lima y Panamá estaban vacíos los dos asientos al costado de la ventanilla que yo ocupaba. Vino y se sentó ella. Y las 3 horas que duró el viaje, era de madrugada, permanecimos los dos despiertos hablando. Y cuando ella se levantó para irse, se despidió, yo le dije, le pido a Dios que te pueda volver a ver. Así nomás. Qué lindo.
Y bueno, no había internet, no había telefonía celular, no había redes sociales, nada de eso. Todo era cartas. Y el correo tardaba, a veces tardaba una semana, que era poco en comparación con otros tiempos en que tardaban meses en llegar las cartas. ¿Y cómo tomaste sus datos? Y después No, eso sí. Y un querido amigo que lamentablemente falleció hace poco tiempo, Carlos Báez Rodríguez, un gran publicista, un gran amigo, me dijo: vos estás casado porque por suerte no perdiste la agenda, porque yo era especialista en perder agendas y teléfonos ahora. Y bolígrafo. Bolígrafo ni qué decir, ¿verdad? Bueno, y no perdí la agenda y tenía ahí su dirección, ella anotó la mía. Cuando yo llegué a Asunción de vuelta, ya tenía una postal de ella, y ella al volver a Lima encontró una postal mía también, y así empezamos a comunicarnos. Hablar por teléfono se podía, pero era carísimo, costaba $4 el minuto. Apenas Año Nuevo y en los cumpleaños: hola, ¿qué tal? Muchas felicidades, chau. No se podía hacer más. ¿Y qué fue lo que te impactó de la peruana? Es una señora peruana, ¿verdad? Sí, me impactó su espiritualidad. Y no sé, pero como si la hubiera conocido en la preexistencia. Y ella justamente influenció para que yo pudiera abrazar la religión que hoy día es la de la familia, de los esposos y de nuestras hijas, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ahí se habla de la preexistencia. Que se conocían de antes. Claro que como espíritus nosotros existimos antes de tener este cuerpo, que es el que hoy día nos está haciendo pasar por un tiempo de prueba, pero acá no termina nuestra vida. No empezó aquí ni termina aquí en esta tierra. Empezó antes y va a ser por toda la eternidad después. Porque así como Jesucristo resucitó y nos dio la posibilidad de hacerlo también a todo el género humano, nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios el Padre y del Hijo Jesucristo, vamos a poder disfrutar de lo mismo. Qué linda historia de amor. 30 años ya de esa historia, ¿verdad? Van a ser 33 este año. 33. Dios mediante. Después, a la vuelta de la pausa, nos vas a contar tu secreto para mantener el amor en esa relación tan linda. ¿Cómo no? Seguimos aquí con don Pedrito García. Contanos un poco el secreto para mantener tanto tiempo el amor. Ya vinieron las hijas también después, que hace como una conjunción muy hermosa dentro de tu historia, don Pedro. Sí, yo creo que es muy difícil a veces compartir trabajo y familia. Nosotros muchas veces no tenemos cumpleaños, no tenemos Año Nuevo, Navidad, Pascua. Si hay un gran espectáculo que coincide, la profesión nos lleva ahí. Y ese es un factor que mucho perturba la relación de pareja. Pero cuando tratamos de buscar un punto de tolerancia, que la tuvo en grado superlativo mi esposa, o sea que no es mi mérito ese, porque yo, al contrario, soy un enfermo del trabajo y muchas veces priorizo antes que la familia, ¿verdad? Se puede lograr. Ella jocosamente me dice: te vas con la otra, me dice. O sea, con la computadora o con la cancha o con la cobertura. Vos tenías o tenés el espacio en tu casa Sí. de la radio, ¿verdad? Mi papá ya lo tenía y eso también pudo haber sido un factor grande de influencia en abrazar esta profesión.
Él se daba cuenta que a mí me gustaba y me armó un pequeño estudio de juguete. Yo tenía un tocadisco, tenía un parlante y yo jugaba a que hacía radio, como lo hacía mi papá de verdad. Yo hacía lúdicamente, ¿no? Tenemos unas imágenes para hablar un poquitito de esos 90 años de Corporación Deportiva Fénix. ¿Puedes relatarnos lo que vamos viendo? Este es Arsenio Erico, ¿verdad? No, este es un gran jugador también y también centro delantero como Erico, pero del Club Presidente Hayes, que ganó un solo título en su historia en el año 1952. Y esta es una revista Paraguay Deportivo, editada por Corporación Deportiva Fénix, la primera revista litográfica en color. Este es el ministro Raúl Peña condecorándole a mi padre como maestro de juventudes en un acto que se hizo en el Ministerio de Educación y Culto. ¿Este es tu papá? Él es mi papá, el que está recibiendo la condecoración que le otorga el Poder Ejecutivo a través del ministro Raúl Peña. Lo imagino así amable. Sí, era un pan de Dios, como se dice. Bueno, esta es la selección campeona sudamericana del año 1952 de básquetbol. El básquetbol es el primer deporte que ganó un título continental a nivel de selecciones. Después lo hizo un año después el fútbol. Y mi papá transmitió ese campeonato por radio. Y en el Estadio Comuneros se vivieron jornadas excepcionales. Él solía contarme que la vez que más emotivo fue escuchar el himno nacional fue cuando a capela 10.000 personas lo corearon en el momento de la consagración de Paraguay, en el acto de entrega de premios. Qué impresionante. Y ese es el Estadio Comunero, el que está al fondo. Mi papá y yo chiquitito. Ay, chulina. Él me llevaba a la cancha, yo me iba tengo recuerdos, nos íbamos caminando desde la plazoleta del puerto hasta Avenida República y 15 de agosto, donde hoy está la Plaza Comuneros. ¿Y ahí estaba el estadio. Él transmitía y yo a su lado veía los partidos. Mucho antes del Defensores. Mucho antes de... Bueno, ese estadio se inauguró en 1949. Bueno, este es un homenaje que le hizo el que pasaba en ocasión de los 25 años, creo que de trayectoria de Corporación Deportiva Fénix. Esta es su imagen. Siempre de traje tu papá. Es que todos iban a la cancha de traje. ¿En serio? Era como ir a un acto solemne. Social solemne. En las radioemisoras no había persona que no fuera de traje. Es decir, los programas se hacían en vivo. Había la fonoplatea o el teatro auditorio. Y allí era de rigor como ir a una fiesta de etiqueta, saco y corbata. ¿Y qué otras diferencias hay entre el periodismo deportivo de antes y de ahora? Muchísimas hay. Impresionante. Este es un homenaje que nos hicieron en un campeonato nacional de fútbol de salón que se realizó en la ciudad de Pacaraí. Este es un acto en la Embajada del Perú donde yo presenté mi libro. Esta es una charla en la Universidad Nacional del Este, en la capital del Alto Paraná. Las diferencias, me preguntaba, son enormes. Antes no había tecnología. No había redes. tecnología, la dependencia de la tecnología hoy día es única. No se puede concebir periodismo sin manejar internet, sin manejar redes sociales, sin manejar computadoras. Yo lo quise hacer. Y el director del diario La Tribuna, el doctor Paciello, trajo las primeras computadoras aquí. Yo me rehusé terminantemente a usarlas. Y celular tampoco querías usar, imagino. Ya me curé un poco con el celular, pero con las computadoras todavía estaba
estaba sin la vacuna de la necesidad de usar. ¿Y escribías a mano o No, a máquina de escribir escribíamos, sacábamos en una cuartilla, en un papel, nuestro escrito y le entregábamos a la gente del taller que procesaba en unas, ya en la era offset, antes se usaba en plomo, linotipos. Después ya se usaban máquinas componedoras que sacaban unas cintas que por otra procesadora daban la matriz para pasar a la imprenta. Y yo tenía la peregrina teoría que era un modo de evitar que haya que pagar más personal. Entonces el propio periodista redactaba en el proceso final que iba a la impresión sin necesidad de que aparezca el intermediario que era el componedor. Sí. Pero el doctor Paciello en vano me intentó persuadir a que lo haga, hasta que me fui a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y pedí máquina de escribir. Y me dijeron si quería ir a un museo. Había 1000 computadoras en la sala de prensa gigantesca de Seúl 88. Ni una sola máquina de escribir. Cuando acá, en el Paraguay, era al revés. Formábamos cola para usar la única computadora que tenía internet, ya tiempo después, me refiero, en el diario Última Hora. Y en Seúl ya había, ¿cuántas? 1000 máquinas. Yo me acuerdo que hablé con el jefe de la sala de prensa y le dije, ¿qué hago? Bueno, señor, acá le podemos dar nociones básicas, le puede ayudar. Tenemos unos pocos operadores que están para corregir algún problema que tengan las máquinas, pero por favor, usted tiene que aprender eso y maneje usted. O sea, y bueno, hice a toda velocidad lo que pude ahí, y al volver lo primero que hice fue meterme en un instituto de computación para poder aprender a manejar. Cuando eso DOS no había todavía Windows, era todo con comandos, control V corta, control C, control P. Se le tenía que dar la orden así a la computadora para hacer lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Y en cuanto a la época, ¿había más censura, represión que ahora? Había más represión, sí, para los que cultivaban el periodismo general. En deportes era muy poco, casi nada prácticamente. Conté un caso de mi papá, eso pasó en los años 40, imagínense. Ni siquiera Stroessner estaba todavía cuando eso, ¿verdad? Pero el periodismo deportivo estuvo liberado de ese problema que sí tenían los colegas de otros medios. Al contrario, yo creo que el deporte se indirectamente benefició porque nadie censuraba que se transmitan partidos, pero sí censuraban que se cubran otras actividades. Por eso las coberturas de exteriores eran casi exclusivamente de deportes. Yo recuerdo que antes en el diario, porque estuve en un medio escrito, estaban los volantes que se iban en la cancha. Hasta hoy. Hasta hoy. Sí. Traían todos los reportes y le traían al periodista que tenía que redactar. Sí. Eso ahora no, con la tecnología ya más por Claro, teléfono. no, ahora el periodista sube a internet o por WhatsApp te envía y siempre hay un coordinador, lógicamente responsable. Es decir, hace poco he visto con mucha nostalgia cómo se cerraban las rotativas de 2 medios impresos. Y es lo que podemos considerar víctimas del progreso. Pero cada vez es más grande la tendencia del periodismo digital antes que del impreso. No va a desaparecer, pero que perdió popularidad, sí, no hay duda. Pero ni el teatro le mató, ni el cine le mató al teatro, ni la televisión le mató a la radio.
¿Y para Va a vos? seguir el periodismo impreso, yo pienso, pero es de todos los que sufrieron cambios, el que más afectado se encuentra. Eso sin duda. Hoy día hay una comunicación globalizada. Hay radios que tienen páginas integrales que son audiovisuales, que son escritas digitalmente, lógicamente, y hoy un medio que era solamente canal de televisión tiene su señal de audio solo o tiene señal audiovisual, presenta una web con gráficos, con escritos, o sea que todo está ya integrado. No hay más esa división clásica antiguamente establecida de radio, diario y televisión. Sí. Terminó eso. Ahora es todo globalizado. ¿Y qué haces actualmente? ¿Tenés páginas digitales, Sí. radio? Tengo una página digital que es cdfenix.com.pi, que es histórica, es un sitio institucional, y tengo la página digital purodeporte.com.pi, que es un diario digital integral. Estamos en redes sociales, tenemos compendios polideportivos que presentamos en cadena de radios a través de redes digitales y de WhatsApp. Estamos metidos más en ese campo hoy día. Siempre hago algo de radio, específicamente radio, pero ya reducido el campo. Más por mantenimiento nostálgico que por necesidad, se puede decir. ¿Podrías decirnos, para poner en el Zócalo, las páginas que mencionaste, don Pedro? Sí, cómo no. www.cdfenix.com.py es la institucional, y la periodística con activación constante, con mantenimiento permanente, es www.purodeporte.com.pi, con sus réplicas en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y si tuvieses que elegir, ¿volverías al pasado o estás contento con el trabajo que se hace hoy en materia deportiva? ¿Qué estás haciendo? Yo creo que en comunicación es linda la nostalgia, es lindo el recuerdo. Como decía Mosiah Garvey, un gran pensador jamaiquino, el pueblo que no valora su pasado es como un árbol al que le están cortando sus raíces. Es lindo todo eso, pero también es muy bueno lo que le está pasando a la comunicación de nutrirse de este apoyo tecnológico tan grande. Entonces yo diría aquí que más me gusta calificar todo tiempo futuro es mejor, antes que todo tiempo pasado es mejor. Así mismo. Vamos a un cortecito y ya volvemos. Me vas a contar lo de la foto, que Sí. es un recuerdo muy lindo de tu padre. ¿Cómo no? Seguimos acá con don Pedro. Quiero que me muestres la foto, que me cuentes la historia de Erico. Es una persona muy emblemática también para todos nosotros, como goleador histórico en Argentina, ¿verdad? Sí, No acá. exactamente, en la Argentina. Mi papá lo definía, eran muy amigos ellos. Mi papá era un gran admirador de Erico, por otra parte, fue uno de los inspiradores de que él fuera periodista, de que él fuera aficionado al fútbol, hincha del Club Nacional, donde jugó Erico también. Y mi papá decía que en un ambiente como el argentino, donde había tantas estrellas, en un firmamento futbolístico cuajado de estrellas, Arsenio Erico era el sol, el astro rey. Y él envió una dedicatoria a tu papá. Sí, en esa época se utilizaban mucho las fotografías con dedicatorias que se enviaban, y desde Buenos Aires, mientras estaba en pleno apogeo de su carrera, le dedicó de puño y letra una fotografía.
Qué lindo, que y es que la que guardas hasta conservamos. ahora, Sí, es esta que como reliquia vemos allí. familiar. Qué lindo. Y también nos trajiste una plaqueta que te entregaron tus alumnos, ¿verdad? ¿Puedes mostrarnos esa Sí, plaqueta? sí, cómo no. Muchos reconocimientos he tenido, pero este es uno de los que más aprecio y valoro porque fue entregado por mis alumnos del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. Y otro premio emocional enorme me dio el mejor alumno, el mejor egresado, con sus últimas palabras en su discurso, cuando dijo, dirigiéndose a sus compañeros, compañeros, no se olviden, el fútbol es solo un deporte más. Ahí me di cuenta que mi prédica, que los mal llamados deportes menores son los que nos dan las alegrías mayores y a gritos reclaman más espacio en los medios, deben ser los que también nos ocupen, aparte del deporte rey, por supuesto, que es el fútbol. Qué emocionante. Se siente como vos amás lo que haces y cómo transmitís eso a las nuevas generaciones. Y eso no tiene precio. Esa anécdota yo creo que es la que más guardas en tu corazón, ¿verdad? Sí, voy a nombrar al alumno. eh, este alumno se llama Darío Fretes y tiene un gran parecido con Gustavo Con, hasta físicamente. ¿En serio? Es increíble. Tanto es así que en mi teléfono yo lo tengo registrado como clon de Con. Qué lindo, tenemos que conocerlo entonces. Sí, él ya está ejerciendo para una página digital internacional, Ah, pero vale la pena realmente conocerlo. Un chico muy aplicado, muy dedicado, apasionado de los deportes, especialmente del tuerca, pero es lo que pretendemos que sean los comunicadores nuevos, polideportivos, no monotemáticos, aunque hace falta la especialización, por supuesto, no estoy en contra de ella. estoy muy de acuerdo contigo. ¿Y podrías darnos un mensaje final, un mensaje para la gente que te está escuchando, que te está viendo? ¿Qué le querés decir a la gente? Que en la tabla de posiciones de sus vidas pongan siempre a Dios en el primer lugar. Qué lindo. Y antes de irte también quiero que me firmes un autógrafo, así para ¿Cómo que no? Con gusto. Un placer haber compartido Igualmente. contigo este programa. Igualmente, Rocío, muchas gracias. Ahí está ahí está un bolígrafo y un cuadernito. Ahí está. ¿Qué te gusta más, el periodismo escrito o la radio? La radio, no la radio, mucho más. Yo empecé con radio. Sí, me gusta mucho más la radio. Pero mucho tiempo estuviste también en los periódicos. Y yo te diría que casi más tiempo que en radio, ¿eh? Porque toda mi vida hice periodismo escrito. Estuve más de 20 años en Última Hora, estuve en el diario Hoy, en el diario La Tribuna, pero donde mejor pasé fue en La Tribuna, al lado de Maneco Galeano. Tuve experiencias. Al lado de Maneco Galeano. Yo soy el privilegiado que escuchó por primera vez Soy de la Chacarita cuando acababa de terminar de componer en el patio de su casa. Éramos muy amigos con Maneco. ¿Y cómo era él? Espectacular, una gran persona, un bohemio. Bueno. Un bohemio con todas sus letras. Sí. Qué lindo. Pero una persona espectacular. Un gran tipo fue Maneco. Más allá de todo lo que conocemos de su arte, de su inspiración,
Y él llegó a hacer periodismo deportivo. Él era jefe de deportes en el diario Hoy, llegó a ser. Y fue compañero mío en La Tribuna y después trabajamos juntos en el diario Hoy. Era un talento por donde se le mire. Tantos recuerdos, ya estás llorando. Sí, así es. Mira, y ni me acordé de Maneco en la nota, ¿verdad? ¿Qué? Digo que me acordé ahora de Maneco, no me acordé en la nota. No, esto sigue. Y así también yo creo que te van a recordar siempre la gente por todas las cosas que vos haces. Y muchas veces es difícil condensar todo, ¿verdad? Siempre hay algo que queda, como decían antes, en el tintero. Sí. Y por usar ahora la moderna nomenclatura, en la papelera de reciclaje, sería, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias por la entrevista. No, a ustedes sí, yo pasé muy grato momento. La idea es